Ilegalicen a Hamás, sáquenlos del poder, pidan disculpas al pueblo judío, eliminen los versos tontos de su Corán. No me importa, déjalo, esto es una locura y asume algo de responsabilidad. La existencia del mundo depende de la diversidad y el pueblo judío es un ejemplo de ello. Nadie tiene la autoridad para eliminarlos, para sacarlos del dominio de la conciencia, nadie. Ni los musulmanes, ni los cristianos, ni nadie más. Hace casi 2 años, Mossab Hassan Youssef, el hijo de un fundador de Hamas, pronunció un monólogo que desató un intenso debate en línea. En él, argumenta que el mundo fundamentalmente malinterpreta a Hamas, al Islam radical e incluso las verdaderas raíces del conflicto en sí. Ya sea que estés de acuerdo con él o que estés totalmente en desacuerdo, lo que estás a punto de escuchar es una de las explicaciones más intensas y controvertidas del conflicto que hemos presentado en este canal. Escucha con atención. Eres testigo de cómo fui firme en mi postura de que no quería diferenciar entre el Islam político y el Islam, porque el Islam en sí mismo es un problema y los yihadistas de todo el mundo, no solo Hamas o las facciones palestinas, sino también los islamistas de todo el mundo, se inspiran en el texto coránico, en el hadiz. Ahora, personalmente no sé si Mahoma existió alguna vez o si realmente existió. No sé si el relato o la narrativa basada en su vida es un relato preciso. No hay manera para los científicos, no hay manera para los historiadores de encontrar una fuente legítima que pueda corroborar la existencia de este Mahoma. E incluso si fuera real, no tengo problema con Mahoma si lo pongo en el contexto de su cultura de la Arabia del siglo VII. Una cultura brutal donde matar niñas recién nacidas era algo normal porque la sociedad sentía vergüenza de eso. Era una cultura brutal basada en la esclavitud, en la trata de personas, en matar niñas recién nacidas, en la adoración de ídolos, el antagonismo, y la gente no sabía escribir, no sabía leer, una ignorancia total. Así que si yo aceptara a Mahoma, lo aceptaría en esa cultura, en el contexto de eso, de su entorno, y no tengo problema con Mahoma, pero tengo un problema con aquellos que proyectan su ego enfermo, lo que les conviene sobre este profeta. Y están dispuestos a llegar tan lejos como quieran en su agresión, en su ataque contra las religiones, y no solo el judaísmo, también el cristianismo. Las cruzadas no surgieron de la nada. Hubo un gran asalto islámico contra Occidente y Oriente. Llevaron a la humanidad a la esclavitud. Robaron la propiedad intelectual de cada civilización. Conquistaron, mataron, destruyeron, violaron. Cada mujer, cada niño era considerado un botín, y esto es básicamente el texto coránico. ¿Sabes? Puedes revisar la sura Al-Anfal. ¿Qué es Al-Anfal? Es la sura del botín. Hay como un capítulo gigante, tal vez el 5% del Corán, que discute cómo debe dividirse el botín entre los musulmanes, porque hubo un gran conflicto entre los musulmanes sobre quién recibe qué, quién recibe más, quién recibe menos. Entonces, ahora si esto está en el Corán, entonces tenemos un gran problema. Y el problema de la gente que piensa que tiene el monopolio de la verdad, que la declaración central del Islam es que no hay divinidad excepto Alá y Mahoma es el profeta de Alá. No hay divinidad. Para el Dios de Abraham, este es el Dios de la Biblia. Todo esto es corrupción. El creador del universo, de toda la humanidad, de este mundo diverso en el que vivimos, es Alá. Y este Alá tiene un problema con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque han sido desobedientes y por eso cayeron de su gracia. Y ahora los musulmanes tienen el derecho de castigarlos por la eternidad y castigar a todos los no musulmanes que no obedecen o no se someten a este Alá, lo cual no es más que una proyección del ego, una entidad hipotética que es tan flexible que puede proyectar cientos de millones de egos. Cualquiera puede hacer lo que quiera, proyectar lo que quiera. Pueden ser pacíficos en la mañana, pero en la noche pueden ser violadores en nombre del mismo Dios. Así que ahora tenemos un gran problema. Si estamos hablando del delirio humano, este es el nivel más profundo del delirio humano y es muy peligroso. Así que necesitamos abordar el problema tal como es. Y por supuesto, no quiero. Entiendo la sensibilidad de que el pueblo judío es una pequeña minoría y no pueden simplemente tener un frente abierto contra una religión importante de cerca de 1.6 mil millones de musulmanes es suicida.
Y esa no es la actitud judía, ese no es el camino judío, pero al menos esto es lo que he estado diciendo. Que al traer la verdad, ya sabes, y no estoy diciendo que vayan a confrontar a los musulmanes, pero al menos expliquen que, amigos, hay un texto sagrado que menciona al pueblo judío por su nombre, no está hablando de los hindúes, sino que se enfoca específicamente en el pueblo judío como grupo étnico, como una religión. Cuando los hindúes, los budistas, los cristianos e incluso los ateos, el resto del mundo entienden eso. Este ataque cometido el 7 de octubre no ocurrió solo por una disputa de tierras, no es un conflicto político, hay una dimensión religiosa en esto. Entonces, al menos sería mucho más fácil unificar al resto de la humanidad, que es la mayoría de la humanidad, para decir al menos que esto no es aceptable. Yo no quiero una guerra religiosa. De hecho, estoy tratando de terminar la guerra religiosa señalando la causa raíz de este problema. Han sido 1400 años de agresión, no comenzó el 7 de octubre, 1400 años de limpieza étnica que está documentada por los libros islámicos. Así que al menos necesitamos ayudar a los musulmanes, la mayoría de los musulmanes que solo son musulmanes solo de nombre, a decir algo como ¿estás de acuerdo con eso? Y si no están de acuerdo con eso, entonces necesitan mantenerse firmes y decir claramente que no tenemos ningún problema con el pueblo judío. Pero en cambio, desde el 7 de octubre, dime una sola institución islámica respetable o un líder islámico de alto perfil que haya salido y dicho esto se rechaza por completo. No solo como una postura política, sino también como escritura, como una escritura sagrada que no representa a ese individuo o a esa institución. Pero desafortunadamente, la mayoría de los musulmanes que conocen sus textos sagrados saben que el odio proviene del Corán, que recitan 5 veces al día en los altavoces en todas las ciudades principales. Así que esto es donde se vuelve frustrante. Y para mí me pongo tenso cuando hablo de esto porque no tengo otra manera de expresarlo. He estado diciendo esto durante 15 años y parece que la gente no está prestando atención o simplemente lo niega por la razón que sea. Ilegalicen a Hamás, sáquenlos del poder, pidan disculpas al pueblo judío, eliminen los versos estúpidos de su Corán. No me importa, sáquenlos. Esto es una locura y asuman algo de responsabilidad. La existencia del mundo depende de la diversidad y el pueblo judío es un modelo. Nadie tiene la autoridad para eliminarlos, para sacarlos del dominio de la conciencia. Nadie. Ni los musulmanes, ni los cristianos, ni nadie más. Así que, dicho esto, la gente necesita entender lo serio que es esto. Los palestinos no deberían ser recompensados por su violencia. Eso es lo primero. Y aunque haya habido una propuesta para un Estado palestino en el pasado, no significa que sea válida ahora porque se basaba en la buena fe de que había un interlocutor para la paz. Pero incluso Yasser Arafat y la OLP, que solo obtuvieron legitimidad a partir de los acuerdos de Oslo, no cumplieron con su responsabilidad. De hecho, solo obtuvieron legitimidad y continuaron con su violencia, la intensificaron. De hecho, alentaron a Hamás a cometer actos violentos durante la segunda intifada palestina. Y hoy en día no han condenado a Hamás. Y hoy en día explotan la situación a través de sus embajadas mediante su gran y gigantesca operación diplomática. A nivel global, incitan en contra de Israel, financian el BDS, financian el movimiento pro-palestino, financian el movimiento anti-Israel en todo el mundo, usan la tribuna de las Naciones Unidas para deslegitimar a Israel, para difundir mentiras sobre el apartheid, el colonialismo, el genocidio, sin dar un paso al frente para decir la verdad. No, porque saben que eso no es lo que está haciendo Israel. Entonces, ¿de qué socio para la paz estamos hablando? Y si no hay un socio para la paz, entonces, ¿sobre qué base se daría esta solución de 2 estados? ¿O se refieren a un estado palestino sobre las ruinas de Israel como reemplazo? ¿Una Palestina que depende de la destrucción de Israel? ¿Y dónde quieren ponerlo? Todo el país, puedo cruzarlo de este a oeste en menos de 45 minutos. ¿Qué? ¿Dónde quieren meter este segundo elefante? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y a qué costo? ¿Y por qué Israel está realmente obligado a darle lo que llaman un estado a ningún pueblo? Porque los llamados palestinos no son un grupo étnico, no son una nación, nunca fue un país, no tenían propiedad sobre la tierra.
Entonces, ¿por qué todas estas pandillas políticas divididas y en conflicto con tantas opiniones políticas extremas? Sin liderazgo y sin un objetivo real y con cero legitimidad, aún así se sienten con derecho. Que Israel necesita renunciar a su seguridad, su territorio y su futuro, que se vuelve dependiente de esta entidad. ¿Quién en su sano juicio estaría de acuerdo con algo así? Así que básicamente puedes decirle adiós a la solución de dos estados. La solución de dos estados es muy similar a una solución de dos esposos, ¿de acuerdo? Y eso no es posible, especialmente con esta actitud de que ellos están ahí para violar, secuestrar y destruir mediante la intimidación, el chantaje, el engaño y la manipulación. Nadie en su sano juicio estaría de acuerdo. Yo no voy a estar de acuerdo con eso. Así que tenemos un pueblo árabe. Bien, esta es una etnia. Ni siquiera sé si califican como grupo étnico, pero digamos que al menos árabe tiene mucho más sentido que Palestina. Porque palestino es solo una ideología, es una enfermedad mental. Y ahora todos los enfermos mentales del mundo se están uniendo al coro. Les encanta. Les queda muy bien porque pueden hacer lo que quieran a costa de la gente trabajadora que se ganó un estado. Así que esto es un disparate. Y los árabes que viven en esa zona, en Israel hay alrededor de 2 millones. Si quieren vivir en paz y respetar la existencia de Israel, respetar al pueblo judío como los nativos de esa tierra, que tienen el derecho histórico de haber estado durante los siglos, durante los milenios en esa tierra, con abrumadoras pruebas de artefactos, arqueología, evidencia, monedas, Biblias, escrituras. Mientras sigan negándolo, entonces va a haber un problema. Así que necesitan educarse y entender que esta es la realidad. Y todo este movimiento antisionista no es más que antisemita y no es más que antijudío. Y es solo otro nivel de negación que el pueblo judío ha sido víctima de limpieza étnica por los musulmanes, por el Imperio Otomano y antes de eso por todas las fuerzas islámicas que salieron de Arabia. Y la conexión del pueblo judío con esta tierra es eterna. Y no se trata solo de la tierra, se trata del espíritu, se trata de la memoria, se trata del logro colectivo del pueblo judío en esa parte del mundo. Así que además el pueblo judío, incluso en el Israel moderno, estuvo bajo la supervisión de las superpotencias de esa época. La gente compró la tierra, la gente desarrolló la tierra, la reconstruyeron desde cero. Así que todas esas acusaciones de colonialismo y de robo de tierras simplemente es una locura. Palestina nunca existió, solo fue una entidad colonial creada por los británicos e incluso a los judíos se les llamaba palestinos durante ese periodo de tiempo, que fue de unos 25 años, y el pueblo judío ganó su independencia contra ese poder colonial. Pero los árabes y Palestina son simplemente el estado del fracaso. Esto es lo que es el estado árabe del fracaso que no pudo lograr lo que el pueblo judío logró en esa tierra porque han estado cegados por su odio y hoy en día continúan con la misma estrategia, con la misma energía. Así que, dicho esto, la solución de dos estados no aplica, al menos no en el futuro cercano. Podría haber cualquier otra solución que mantenga la seguridad de Israel y la seguridad de las comunidades árabes en Judea y Samaria, y eso se puede lograr. Podría haber una solución económica que se pueda lograr. Se podría ayudar en la educación, en otras áreas de la vida, en infraestructura. No estoy en contra de eso. De hecho, aconsejo que se haga, pero no quiero una revolución llamada Palestina. Esta ideología palestina, que en realidad no está buscando una solución, no es una solución de dos estados, es más bien como el problema de dos estados. Es porque buscan un problema. Si quisieran una solución, habrían aceptado la solución en cada oportunidad que se les dio. Y esa es su mentira. Así que hoy creo que ya terminamos con esto. No queremos esta revolución que ha estado sacrificando niños, niños judíos y niños árabes. En la mañana matan a niños judíos por venganza y en la noche matan a sus propios hijos por propaganda. Así que basta de esta locura. Esto que llaman revolución llamada Palestina debe terminar. Esta causa palestina debe morir. Esta identidad falsa, si no quieren reformarla de una manera realista,
que realmente pueda coexistir de alguna manera no solo con Israel, sino también con los otros países vecinos, incluyendo Jordania y Egipto. Entonces no la queremos. Debemos luchar contra eso con todo lo que tenemos. Mossab Hassan Youssef acaba de plantear un argumento que millones de personas en todo el mundo considerarían profundamente controvertido, pero también uno que cada vez más personas temen ignorar. ¿Crees que el mundo sigue entendiendo mal en lo esencial la ideología que impulsa este conflicto? Cuéntame qué opinas en los comentarios de abajo. Alpha Omega Gold es nuestro patrocinador y ellos apoyan con orgullo a Israel.